Hola, hola, buenas. Nuevamente con las ecuaciones de Maxwell. En esta oportunidad las ecuaciones de onda. Sería el cuarto video de esto de las ecuaciones de Maxwell. El primero fue la forma integral, el segundo video fue la forma diferencial, el tercero fue la forma compleja armónica del tiempo. Ya, y eso vamos a utilizarlo para este tema que son las ecuaciones de onda para el espacio libre. Entonces, seguimos con el espacio libre. Entonces, para esto vamos a considerar aquí los campos. Aquí trabajamos con las cuatro leyes de Maxwell. Ya, empezamos con la ley de Ampère y la ley de Faraday. Ya, entonces, hacer con los campos eléctricos y magnéticos, E y H. Entonces, aquí previamente vamos a hacer lo siguiente. Sea el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, que también puede ser un fasor, porque esto va a variar en el tiempo. Va a ser entonces el campo eléctrico en el espacio-tiempo R, T. Ya, en esa R está metido el X, Y, Z. Aquí está condensado X, Y, Z y el tiempo. O sea, son los cuatro parámetros. Ya, y esto se va a desdoblar en dos. Una parte espacial y una parte exponencial en el tiempo. O sea, una parte temporal. Exponencial J omega T. Ahí. Tal como consideramos para la forma compleja armónica del tiempo. Igualito va a suceder con el campo magnético. Entonces el campo magnético, el campo H, la intensidad del campo magnético sería un vector y a la vez fasor en el espacio-tiempo. Esto va a tener una parte espacial y una parte temporal, exponencial J omega T. En omega está metida la frecuencia, ¿no? Omega es 2pi por f. Ya, estas formas vamos a considerar en las leyes. A ver, como un breve repaso, consideramos las formas vectoriales. Empezamos con la ley de Ampère. A ver, empezamos con la ley de Ampère. La ley de Ampère 1 va a ser la ley de Ampère. El rotacional, ¿no? El rotacional de H. Primero la forma vectorial nomás. Ya, el rotacional de H es igual a J. Ahora en J, la densidad de corriente J, ya sabemos que hay dos densidades de corriente. La densidad de corriente de conducción y la densidad de corriente de desplazamiento. La suma de esas dos densidades define J. Para la densidad de corriente de conducción, en este caso no se va a tomar en cuenta para el espacio libre. Aquí estamos en el espacio libre. El espacio libre no tiene conductividad, porque la densidad de corriente de conducción es sigma, que es conductividad por el campo eléctrico. El espacio libre no tiene conductividad, por eso este término no se va a tomar en cuenta. El otro es la densidad de corriente de desplazamiento, el aporte de Maxwell, la derivada de D respecto al tiempo. Ahí. Esto sí. Entonces solamente tomamos en cuenta esto. Entonces es igual a la derivada de D respecto al tiempo. Ahora debemos tener en cuenta de que D, el vector D, es igual a epsilon sub 0 por E. Estamos trabajando en el vacío, epsilon sub 0. Entonces eso vamos repasando. El rotacional de H es igual la derivada de D en el tiempo. La permitividad del vacío es constante, eso sale afuera, epsilon sub 0, y queda la derivada del campo, la derivada del campo eléctrico. La derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Y estos son vectores en el espacio-tiempo, o sea, H es esta H, ¿no? En RT. Y lo mismo el campo eléctrico también es en RT. Y ahí es la forma vectorial. Ya después ahora pasamos a la forma compleja armónica del tiempo utilizando estos, o sea, desdoblando. Entonces, el rotacional de H, viene a ser igual, eso lo desdoblamos en dos, el campo magnético tiene una parte espacial, H de R, ya por el exponencial, J omega T. Ahí. Ese es el primer miembro de esta expresión. Ya. En el segundo miembro tenemos, ya bueno, tenemos epsilon sub 0 por la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico. El campo eléctrico es esta expresión. Tendríamos una parte espacial, un campo eléctrico, función de R, o sea, en el X, Y, Z,
y por el exponencial j omega t. Claro, x, y, z si trabajamos en coordenadas rectangulares. Ahí. Entonces tenemos eso. Ahora operando esto vamos a llegar a lo que se vio en el video anterior, la forma compleja armónica en el tiempo, ¿ya? Para la ley de Ampère. Entonces, el rotacional es una derivada. Es una derivada de una función vectorial en producto aspa, entonces en producto vectorial, precisamente. Entonces, esta derivada espacial va a derivar solamente a la parte espacial, o sea, al campo magnético. La parte temporal no es una constante, entonces esta constante sale adelante. Entonces vamos a tener ahí el exponencial j omega t, esa es una constante, y el rotacional opera la parte espacial del campo magnético. O sea, rotacional de h de r. Ahí. Ya, ese es en el primer miembro. Ya, en el segundo miembro, bueno, epsilon sub 0, la permitividad del vacío, 8.8542 por 10 a la menos 12 faraday por metro. Y eso está ahí, adelante. Ahora, aquí la derivada en el tiempo. Esta derivada en el tiempo va a operar solamente al exponencial en el tiempo. Este campo eléctrico es espacial, entonces esto sale como constante adelante. Entonces, el campo eléctrico, el vector campo eléctrico espacial. Y tenemos la derivada del exponencial. Entonces, por matemáticas, la derivada del exponencial, bueno, tenemos ahí j omega, j unidad imaginaria, omega y por otra vez el exponencial. Exponencial j omega t. Eso es lo que se hizo en el video anterior. Y de ahí obtenemos, cancelando, claro, el exponencial en ambos lados, obtenemos ahí la forma compleja armónica en el tiempo. Ya para la ley de Ampère, estamos con la ley de Ampère. Entonces el rotacional del campo magnético espacial. El espacial. Este es igual a, aquí ordenando tenemos primero j, unidad imaginaria, omega, la frecuencia angular, ya por epsilon sub 0, y por el campo eléctrico espacial. Ahí tenemos entonces la ley de Ampère. Esta es en forma compleja armónica en el tiempo. Ya, esta fórmula vamos a utilizarla para la ecuación de onda. Ya, pero antes vamos a tener que recurrir a la ley de Faraday. Ya, la ley de Faraday. Entonces, 2, Faraday. Es el otro rotacional. La ley de Faraday. En la ley de Faraday, el rotacional del campo eléctrico. Ya, primero la forma vectorial nada más. Entonces el rotacional del campo eléctrico en el espacio-tiempo, esto es igual a menos la derivada parcial de B respecto al tiempo. Ese menos ya sabemos que es la ley de Lenz. Ya, entonces el autoflujo. Ya, pero B, la inducción magnética, es igual a mu sub 0, en este caso mu sub 0, por el campo H. B es igual a mu por H, mu sub 0 por H. Entonces eso lo reemplazamos aquí. Entonces el rotacional del campo eléctrico en el espacio-tiempo es igual a menos la derivada en el tiempo de mu sub 0 por H. Es decir, el rotacional del campo eléctrico en el espacio-tiempo es igual a menos el mu sub 0, la permeabilidad del vacío sale afuera, son 4pi por 10 a la menos 7, y queda la derivada en el tiempo, la derivada temporal de H. Este H es en el espacio-tiempo también, por eso es derivada parcial. Ahí tenemos, esta es la forma vectorial solamente, la forma vectorial de la ley de Faraday. Ahora aplicamos esto, ¿no es cierto? O sea, para E y para H aplicamos estos dos campos en el espacio-tiempo, pero ya desdoblados en un factor espacial y un factor temporal complejo. Entonces reemplazamos aquí, igualito que se hizo con la ley de Ampère. Entonces, el rotacional del campo eléctrico, este campo eléctrico, ya, un campo eléctrico espacial, ya, por el exponencial j omega t. En el segundo miembro menos mu sub 0 por la derivada en el tiempo. Derivada en el tiempo del campo magnético. Ya desdoblados tendríamos esto. El campo magnético espacial, H de R,
por el exponencial j omega t. Ahí. Entonces, igualito que el caso anterior de la ley de Ampère, el rotacional solamente opera la parte espacial. El exponencial es constante. Entonces, el exponencial como constante sale adelante y el rotacional opera solamente al campo eléctrico espacial. En el segundo miembro, menos, bueno, mu sub 0, por aquí. La derivada es en el tiempo. Solamente opera la parte del factor temporal nada más. El campo magnético es constante porque es espacial. Entonces, h de r por la derivada del exponencial. Igualito que el caso anterior. Aquí tenemos j omega por el exponencial j omega t. Ahí. Entonces también cancelamos el exponencial de j omega t. Y tenemos lo que se vio en el video anterior, la forma compleja armónica en el tiempo de la ley de Faraday. Rotacional del campo eléctrico ahora es espacial. Entonces, rotacional del campo eléctrico espacial es igual. Aquí ordenamos menos j omega por mu sub 0. Menos j omega por mu sub 0 y por el campo magnético espacial. Ya, eso es lo que se vio también en el video anterior. Esta es la ley de Faraday en forma compleja armónica en el tiempo. Y esta es la ley de Ampère en forma compleja armónica en el tiempo. A esta vamos a llamarle 1 y esto que sea 2. Hasta ahí solamente es lo mismo que el video anterior. Y acá esto va a ser punto de partida para lo que vamos a tratar, ecuaciones de onda. O sea, las ecuaciones de onda queremos que sean ecuaciones homogéneas. Porque, por ejemplo, acá la ecuación 1 y la ecuación 2 no son homogéneas. Porque manejamos ahí dos campos. Y aquí el campo magnético, aquí el campo eléctrico. Aquí lo mismo, campo eléctrico, campo magnético. Queremos una ecuación para el campo eléctrico y una ecuación para el campo magnético. Entonces, para esto recurrimos a las matemáticas, matemática vectorial. Vamos a usar aquí una propiedad vectorial ya sea A una función vectorial arbitraria. O sea, un campo vectorial, pero función. Ya una función vectorial arbitraria. Ya, entonces, ya usamos la siguiente propiedad. El rotacional de A. Este es igual al gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Ahí. El laplaciano es nabla.nabla. Ese nabla cuadrado es nabla.nabla. Este es el operador laplaciano. Ahí. Ya, esta propiedad vamos a usarla. O sea, tanto en 1 como en 2. A ver, empezamos con 1. Ya, o sea, vamos a tomar en la fórmula 1 vamos a tomar rotacional en el primer tiempo y rotacional en el segundo. O sea, tomando rotacional en ambos lados. Entonces, en 1, tomando rotacional miembro a miembro. Rotacional del rotacional de H.
del H espacial. Ahí. Ya, igual. En el segundo miembro, rotacional también. O sea, nabla por. Ya todo el segundo miembro. J omega, epsilon sub 0, permitividad del vacío por el campo eléctrico. El campo eléctrico espacial. Ahí. Entonces, aplicamos la propiedad. En el primer miembro utilizamos la propiedad. Y el rotacional del rotacional. En este caso A es H espacial. Entonces utilizamos esto. Sería gradiente. Gradiente es nabla que aplica una función escalar. Este producto punto es un escalar. Entonces tenemos ahí, es una divergencia. Entonces la divergencia de H, del H espacial. Ya, menos el laplaciano. El laplaciano de A en este caso es de H, ¿no? De H espacial. Ahí. Ya, esto es igual en el segundo miembro. Ya, J omega epsilon sub 0 es una constante. Eso sale afuera y tendríamos el rotacional de E. Rotacional del campo eléctrico. Ya, pero ese rotacional del campo eléctrico es 2. O sea, este factor es 2. Es la fórmula 2. O sea que es Faraday. Ya, además otra cosa. Por la ley de Gauss, una de las leyes de Maxwell, la ley de Gauss, de Gauss para el magnetismo, la ley de Gauss para el magnetismo es la divergencia de B es igual a 0. ¿Cierto? La divergencia de B es igual a 0. Ahora, como B es igual a mu sub 0 por H, se multiplica por mu sub 0 en ambos lados, el segundo miembro sigue siendo 0, entonces sería lo mismo que la divergencia de H. Divergencia de H es igual a 0 también. Ya sea el H en el espacio-tiempo o el H en el espacial, como en este caso. Entonces, este término es 0. Eso es por Gauss. Esto se cancela. Eso se cancela debido a Gauss. Lo que está detallado acá. Entonces, ¿qué va a quedar? Ya en el primer miembro queda el negativo del laplaciano. Entonces, queda ahí menos nabla cuadrado, o sea, laplaciano del campo magnético, HDR. Campo magnético espacial. En el segundo miembro, tenemos ya J omega epsilon sub 0, J por omega por la permitividad del vacío y por Faraday. O sea, la expresión 2 es Faraday. El rotacional de esta acá. Sería entonces aquí, como factor, sería menos J omega mu sub 0 y por HDR, H espacial. Ahí. Entonces, ¿qué va a quedar? Ya bueno, menos y menos, ya sería positivo. Pero en el segundo miembro, después de todo, sigue siendo negativo, porque tenemos acá J por J, unidad imaginaria. J por J es menos 1. Entonces tendríamos acá el laplaciano de H espacial es igual, sería menos, entonces es el J cuadrado, omega por omega cuadrado, por mu sub 0 por epsilon sub 0. Mu sub 0 por epsilon sub 0 y por el campo magnético espacial. Ahí. Podemos pasar este término al primer miembro. Ahí ya tenemos ya una ecuación homogénea. El laplaciano de HDR más sería, esto pasa al primer miembro, más omega cuadrado por mu sub 0 por epsilon sub 0 y por HDR, ya igual a 0. Para darle forma, ¿no?, como ecuación diferencial, para darle forma, esta es una constante. Esta es una constante que multiplica la variable, ¿no? O sea, en este caso al campo magnético. Y a esta constante vamos a llamarle ya beta. Beta sub 0 al cuadrado. Se eleva al cuadrado para darle forma a la ecuación diferencial.
Entonces este beta cuadrado, vamos a recalcarlo acá nuevamente, es igual a omega cuadrado por mu sub 0 por epsilon sub 0. Entonces, por lo tanto, ya tenemos ahí la ecuación de onda para el campo magnético. Sería en este caso el operador Nabla, o sea, el Laplaciano del campo magnético, Laplaciano de H, de R, ya más beta sub 0 al cuadrado por H de R, ya igual a 0. Ahí tenemos la primera ecuación. Esta es una ecuación de onda homogénea para el campo magnético. Para el campo magnético espacial. Ya, homogénea, porque ya la única incógnita en esa ecuación es H. Y ahí tenemos entonces ya la primera ecuación. Ya está. Entonces, ¿cómo se ha obtenido eso? Claro, considerando la forma compleja armónica del tiempo, o sea, 1 y 2, y las leyes de Gauss también. Ya, pero hemos empezado con la fórmula 1, aplicando la propiedad. O sea, hemos tomado rotacional en ambos miembros. Rotacional, rotacional. Ahora vamos a hacer lo mismo aplicando la fórmula 2, o sea, en Faraday. Vamos a aplicar rotacional en el primer miembro igual al rotacional en el segundo miembro. Hacemos las operaciones y va a resultar una expresión parecida a esta. Entonces, eso vamos a ver ya, bueno, en la siguiente. Vamos a hacer acá vamos a borrar la pizarra. Ya, continuamos. Entonces, habíamos aplicado la propiedad en 1, o sea acá, tomando rotacional miembro al miembro. Ahora aplicamos en 2. Aplicamos la misma propiedad en 2. Entonces, en 2. Igualito, tomando rotacional miembro a miembro. Entonces, rotacional del campo eléctrico. Rotacional del campo eléctrico espacial. Ya, igual al rotacional se habla por el segundo miembro menos J, eso ya como factor, menos J omega, mu sub 0 por el campo magnético espacial. Ahí. Entonces, en el primer miembro utilizamos la propiedad, esta propiedad. Entonces, esa propiedad nos conduce a la siguiente expresión. Ya, sería en este caso ya gradiente de la divergencia. Gradiente, Nabla, de la divergencia del campo eléctrico. Del campo eléctrico espacial. Ahí. Menos el Laplaciano. Laplaciano del campo eléctrico espacial. Ahí. Ese es el primer miembro. En el segundo miembro tenemos, bueno, menos J omega mu sub 0, que es una constante, y va a quedar el rotacional de H. Rotacional del campo magnético espacial. Ya, ese rotacional del campo magnético espacial viene a ser la fórmula de Ampère, ¿no? La fórmula de Ampère. Ahí. Ya, la fórmula de Ampère, entonces, o sea, la fórmula 2, ¿no? Y la fórmula 2. Entonces, por lo tanto, vamos a tener aquí, este es 2. O 1, perdón, la fórmula 1. La fórmula 1. El rotacional de H. Está acá. Entonces, otra cosa, el primer miembro, esto se va a cancelar.
Esto se va a cancelar también por la ley de Gauss y por una condición que se va a imponer. Ya, en el caso anterior se cancelaba por la ley de Gauss para el magnetismo. O sea, la divergencia de B es igual a 0, la divergencia de H también es igual a 0, obviamente. Eso es directo. Ahora acá, aquí por la ley de Gauss, pero para el campo eléctrico. Pero, ¿por qué? Ya, la ley de Gauss para el campo eléctrico, recuerden, es la divergencia de D, ¿no es cierto? La divergencia de D es igual a ρ. Ahora, pero D es igual a epsilon sub 0 por E. O sea, divergencia de epsilon sub 0 por E es igual a ρ. Y entonces aquí tendríamos la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Ahí. Ahora, el ρ también es en el espacio-tiempo. Este ρ también, el campo eléctrico en el espacio-tiempo, ρ también en el espacio-tiempo, como se vio en el video anterior. Ya, pero ρ son cargas. Son cargas. Ya, como esto ya tiene que ver con ondas, entonces si nosotros consideramos solamente el viaje de la onda en el espacio libre, el viaje nada más de la onda, ya, entonces no vamos a considerar las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son las antenas. Son las antenas que son, bueno, por lo general son dipolos, donde hay cargas oscilantes. Las cargas oscilantes emiten radiación electromagnética, o sea, ondas. Pero si obviamos eso, solamente nos interesa el paso de la onda en el vacío, entonces vamos a eliminar las fuentes, no vamos a considerar las fuentes. Cuando se dice no considero las fuentes, me refiero a las fuentes de cargas en cargas oscilantes. Entonces no se consideran las cargas oscilantes. Entonces, por decir, si tenemos aquí, digamos, una torre, aquí otra, y una transmisión, por ejemplo, aquí tipo microondas, por ejemplo. Ahí, ya digamos, de la estación A a la estación B, por ejemplo, supongamos. Entonces aquí va a haber una señal que va de A a B, y va a haber aquí una respuesta, ¿no? De B hacia A. Ahí. Ya, pero aquí están las fuentes. Aquí está la fuente de la vibración de las partículas, de las cargas. Las cargas oscilantes son fuentes. Aquí también. Si obviamos eso, solamente consideramos el viaje de la onda en el espacio libre, es decir, consideramos solamente esta zona. Entonces, solo se consideran el viaje, entre comillas, o la propagación, ¿no? El viaje o propagación de la onda en el espacio libre. Ya sin considerar las fuentes. Sin considerar las fuentes. Las fuentes de carga oscilante, ¿no? Es decir, ρ es igual a 0. Ya, en ρ están las cargas. Ρ es Coulomb por metro cúbico, están las cargas, están oscilando. Las cargas cuando oscilan entonces emiten radiación electromagnética. Entonces ya no consideramos eso, no consideramos ni la fuente A ni la fuente B, solamente el paso de la onda en el vacío nada más. Entonces, bajo esta conjetura, entonces por lo tanto esto va a ser 0. Entonces la divergencia va a ser igual. ¿Por qué? Porque ρ es igual a 0. ρ es 0. Entonces por lo tanto este término es 0. Entonces va a quedar en forma parecida al otro, menos el laplaciano del campo eléctrico. Entonces continuamos por aquí. Entonces menos el laplaciano del campo eléctrico espacial. Ahí. Y este es igual a menos j omega mu sub 0, j omega mu sub 0 por el campo magnético, el rotacional del campo magnético, es decir, esta fórmula 1, el segundo miembro de 1. Entonces ese rotacional es, otra vez aquí, j omega epsilon sub 0 por el campo eléctrico espacial. Ahí.
Y esto va como factor, ¿no? Entonces se opera eso. Ya, en principio tenemos acá menos, menos, se hace positivo. Menos, menos, pero tenemos J por J. Otra vez negativo. Entonces vamos a tener acá el laplaciano del campo eléctrico. Del campo eléctrico espacial. Ya, es igual, ya sería menos después de todo. Omega por omega, omega cuadrado por mu sub 0 por epsilon sub 0. Y por el campo eléctrico. El campo eléctrico espacial. Una situación muy parecida a la anterior, ¿no? Listo. Aquí es campo magnético y aquí es campo eléctrico. También esta es una ecuación de onda. Igualito, entonces este término pasó al primer miembro, acá va a ser igualito, esto pasa al primer miembro. La forma, el formato de la ecuación es exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener acá el laplaciano del campo eléctrico espacial. Tendríamos ya más omega cuadrado por mu sub 0 por epsilon sub 0. Y por el campo eléctrico espacial igual a 0. Entonces seguimos conservando este beta cuadrado, ¿no? Porque esta expresión es beta. Beta cuadrado es esto. Beta sub 0 al cuadrado. Esto se llama la constante de fase. La constante de fase. Entonces, por lo tanto, tendríamos el laplaciano del campo eléctrico espacial más beta sub 0 al cuadrado y por el campo eléctrico espacial igual a 0. Una expresión de la misma forma que esta. Exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones de onda. Esta es una ecuación de onda. Ecuación de onda para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico espacial. Las dos tienen la misma forma, el mismo formato. Vamos a poner acá esto que sea A y esto que sea B. Pero hay un detalle. No solamente, estas son las formas generales. La ecuación de onda general de A para el campo magnético y la ecuación de onda general para el campo eléctrico. De cada una de ellas, tanto de A como de B, van a salir tres ecuaciones. El detalle está aquí. Fíjense. El campo eléctrico es un vector. Vector, vector. Aquí lo mismo, ¿no? El campo magnético es vector, vector. Pero habíamos dicho de que aquí tenemos el laplaciano. El laplaciano es nabla.nabla. Nabla es un vector, es un operador vectorial. Y entonces multiplicado en producto punto, ¿ves? Entonces, pero fíjense, porque el nabla, por ejemplo, en coordenadas rectangulares, ya sabemos que es la derivada respecto de x, ¿no? Por y. Más la derivada parcial respecto de y, por j. Y más la derivada parcial, primera derivada parcial respecto de z por k. Ahí, ¿no? Entonces es un operador vectorial en derivada espacial. Ya, entonces es un vector después de todo. Vector, punto, vector. Esto es un escalar. Esto es un escalar. Es un escalar esto. Como que habría una contradicción. Un operador escalar estaría trabajando, ¿no? Operando con un vector. No es muy adecuado, tanto en esta expresión como en esta. Pero, si sacamos las componentes del campo eléctrico
y las componentes del campo magnético. Ya, por ejemplo, en coordenadas rectangulares. Entonces, ahí sí ya, este mismo formato, tanto para B y A, va a conservar para cada una de las componentes. O sea, en otras palabras, el campo eléctrico y el campo magnético lo expresamos en función de sus tres componentes. Bueno, la pizarra es chica. A ver, entonces, aquí hacemos esto. El campo eléctrico. Empezamos con el campo eléctrico. Ya, sea ya, en coordenadas rectangulares. Ya, el campo eléctrico. El campo eléctrico espacial. Hemos dicho que en el R está metido el X y Z. Ese es un campo eléctrico en el espacio, en X y Z. Entonces, este campo eléctrico va a tener una componente X. Pero esa componente X del campo eléctrico puede variar en X, Y y Z. O sea, puede variar acá en X, en Y y en Z. Y esto por el vector unitario Y. Más una componente Y, que también puede variar en X, Y, Z. Por el vector J. Y más una componente Z, E sub Z, que puede variar en X, Y y Z. Por el vector K. Eso vamos a aplicarlo para los campos, estos aquí sean en coordenadas rectangulares, ¿ya? El campo eléctrico y también el campo magnético. Entonces aquí, H igual, H de R igual, va a haber un H de X, un H sub X, función de X y Z, por Y, más H sub Y, función de X y Z, por J, y más H sub Z, función de X, Y y Z, por K. Ahí. Entonces, si aplicamos este laplaciano al campo eléctrico, al campo en este término, entonces vamos a obtener, de aquí van a salir tres ecuaciones. O sea, el laplaciano, vamos a trabajar el laplaciano para la parte, digamos, para todo esto. Entonces vamos a ver ahí el laplaciano, entonces tendríamos laplaciano del campo eléctrico E sub X. Ya le ponemos E sub X nada más. Obviamente esto va a depender de X y Z. Entonces de E sub X por Y. Obviamente ya no va ahí. Ya no va ahí. En este caso tendríamos eso la componente X, porque estamos trabajando, este es un operador escalar. Entonces más beta sub 0 al cuadrado ya por E sub X. Ya, E sub X igual a 0. Ahí. Eso entonces en este caso estamos aplicando en B. Entonces en B. Después en A. Entonces el laplaciano tendríamos, a ver, el laplaciano sería la segunda derivada respecto de X, a ver, tendríamos, eso ya viene a ser escalar. El laplaciano tendríamos, a ver, vamos a ponerlo aquí nomás. Entonces el laplaciano es segunda derivada respecto de X. Aquí ya no hay JK, más segunda derivada respecto de Y. Y más segunda derivada respecto de Z. ¿Sí? Este laplaciano está metido acá.
Ya, entonces, porque E sub X hemos dicho puede variar en X y Z, entonces va a trabajar con los tres. Entonces ahí tenemos ya una ecuación para X. El otro va a ser el laplaciano, un poquito. Ya, el otro va a ser para la parte Y, el laplaciano de E sub Y. O sea, la laplaciano de E sub Y más beta sub 0 cuadrado por E sub Y igual a 0. Y para Z, laplaciano de E sub Z, de la componente Z del campo eléctrico, más beta sub 0 al cuadrado por E sub Z, igual a 0. Entonces de la fórmula B salen esas tres ecuaciones. Salen esas tres. Sería B1, B2, B3. Sale todo ese grupo. Ya, B1, B2, B3. Ahora lo mismo operamos con la fórmula 1, con esta, con la fórmula A. Entonces igualito en A. Entonces, asimismo en A, trabajando en A. Ya, entonces ya con esto ya queda zanjado el problema, porque aquí había como una contradicción, decíamos. Este es un operador escalar que estaría trabajando con un vector. Entonces, medio contradictorio. Entonces, ya, pero con las componentes ya tenemos ya un escalar que trabaja con escalares, porque las componentes son escalares. Entonces, igualito va a ser para el campo magnético, o sea, para esto, igualito. Igualito, el mismo formato. Entonces, vamos a tener acá el laplaciano. Entonces, el laplaciano de h, en este caso de h sub x, ahí, más beta sub 0 al cuadrado de h sub x, ya igual a 0. Eso para la componente x. Ya, y lo mismo para la componente y, laplaciano de h sub y, ya, más beta sub 0 al cuadrado por h sub y igual a 0. Y para la componente z, laplaciano de hz más beta sub 0 al cuadrado por hz igual a 0. Ahí tenemos las otras fórmulas, las fórmulas A1, A2, A3. Y tendríamos ahí las ecuaciones de onda. ¿Ya? Entonces, pero las principales claro, son estas, ¿no? La expresión A, que es, es la ecuación de onda para el campo magnético espacial, y la ecuación B, que es la ecuación de onda para el campo eléctrico espacial. Entonces, y para evitar esa contradicción o ese ligero impasse, digamos, de un operador o escalar que trabaja con un vector, lo desdoblamos cada uno de los campos en sus componentes x, y, z. Ahora aquí ya he simplificado la escritura. Tanto el x, el e sub x, el e sub y como el e sub z pueden depender de x, de y, de z. Por eso que se aplica estos tres. Este es el laplaciano. Segunda derivada en x, más la segunda derivada en y, más la segunda derivada parcial en z. Entonces, este operador entra para cada uno de los primeros términos del primer miembro. Tanto aquí como... Entonces, igualito va a ser acá, ¿no? El formato es el mismo. O sea, la forma de la ecuación de onda del campo magnético es igual a la forma de la ecuación de onda del campo eléctrico. O sea, por eso es que, bueno, como decía utiliza la teoría de la relatividad de Einstein, para un observador lo que es un campo eléctrico, para otro puede ser un campo magnético. O sea, las dos formas son lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, es un video un poquito largo. Espero no haber descansado demasiado. Tal vez sea útil, para mí. Les agradezco la atención y hasta una próxima oportunidad. Tal vez podamos seguir con
ya con la solución de las ecuaciones de onda. Y entonces ya estaríamos introduciendo a propagación de ondas electromagnéticas. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Bye bye, chao.